Elegido, necesito que escuches esto con mucha atención porque lo que voy a revelarte hoy explica absolutamente todo lo que has vivido en las últimas semanas. Tu silencio no fue debilidad, no fue cobardía, no fue resignación, fue la decisión más devastadora que has tomado en toda tu vida. Y mientras tú te quedabas callado, mientras tragabas cada palabra que tenías perfectamente lista para destruir a quien te provocó, algo estaba sucediendo en dimensiones que tus ojos no pueden ver. Un ejército entero estaba colapsando, no por una guerra, no por una batalla épica, no por un enfrentamiento público, por tu silencio. Y yo los vi cayendo uno por uno. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque lo que voy a mostrarte hoy va a cambiar para siempre la forma en que entiendes la guerra espiritual. Vas a descubrir por qué el arma más letal que existe no es la oración a gritos, no es el ayuno extremo, no es la confrontación directa, es cerrar la boca cuando todo dentro de ti arde por abrirla. Quédate hasta el final porque voy a mostrarte con evidencia bíblica e histórica por qué cada persona que conspiró contra ti está cayendo en este preciso momento y qué es exactamente lo que el Creador preparó para ti mientras guardabas silencio. Escribe 777 en los comentarios si recientemente tomaste la decisión de no responder cuando todo tu ser te exigía hacerlo, y estás listo para entender por qué esa decisión lo cambió absolutamente todo. Ahora escúchame bien porque necesito destruir una mentira que el mundo entero te vendió desde que tienes memoria. Te enseñaron que si alguien te ataca, tienes que responder más fuerte, que si hablan de ti a tus espaldas tienes que confrontar, que si te hacen daño devuelves el golpe para que sepan que contigo no se juega. Suena fuerte, suena lógico, suena como lo que haría alguien que se respeta, pero es una trampa, la trampa más antigua y más efectiva que existe en la guerra espiritual. ¿Quieres saber cómo funciona? Cada vez que alguien te provoca y tú reaccionas, no estás ganando nada. Estás entregando algo que no puedes ver con tus ojos, pero que es más valioso que cualquier cosa material que poseas. Tu energía, tu paz, tu enfoque, tu frecuencia espiritual. La provocación no es un ataque, es una extracción. Te están robando, y cada vez que respondes con la misma energía, te quedas vacío, débil, desorientado, exactamente en el estado que necesitan para seguir operando contra ti. ¿Alguna vez notaste que después de una discusión fuerte, aunque tengas toda la razón, te sientes destruido por dentro? Que aunque hayas ganado con los mejores argumentos, ¿sientes que perdiste algo que no puedes explicar? ¿Ese vacío en el pecho que dura días? Eso no es casualidad. Es el resultado exacto de haber entregado tu energía más valiosa a cambio de absolutamente nada. Las personas tóxicas lo saben instintivamente. Por eso siempre buscan una respuesta tuya. Nunca les basta con atacarte una vez. Necesitan verte afectado. Necesitan confirmar que funcionó. Porque tu reacción es su alimento. Es lo que las mantiene funcionando. ¿Y qué pasa cuando dejas de alimentar a algo? Se muere. Así de simple. Así de devastador. Pero el silencio de un elegido no funciona como el silencio de una persona común. Cuando alguien común se calla, generalmente es por miedo o indiferencia. Un silencio vacío que se ignora fácilmente. El silencio de un elegido está lleno de decisión, de dominio propio, de una fuerza tan concentrada que quien la recibe siente que algo cambió en el ambiente, sin poder explicar qué. Porque cuando tú decidiste callarte, no fue porque no tuvieras palabras. Tú y yo sabemos que tenías las frases perfectas, listas para desarmar a esa persona. Sabías exactamente dónde clavar cada verdad. Pero decidiste que tus palabras son demasiado poderosas para desperdiciarlas en alguien que no las merece. Y esa decisión requirió una fuerza que la mayoría de seres humanos jamás va a experimentar. Déjame mostrarte algo que la Biblia documenta con una claridad que debería darte escalofríos. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, Dios le dice a Moisés una de las instrucciones militares más poderosas jamás pronunciadas: el Señor peleará por ustedes, y ustedes solamente quédense quietos. Lee eso otra vez en tu mente. Quédense quietos. No dijo preparen armas. No dijo organicen un contraataque. No dijo escriban ese mensaje que están preparando.
Dijo: cállense, porque yo voy a pelear por ustedes. ¿Y qué pasó? El mar se abrió. El ejército más poderoso de la tierra en esa era, el de Egipto con todos sus carros de guerra, fue tragado por las aguas. Desapareció completamente. Israel no movió un dedo, no lanzó una flecha, no gritó un insulto, solo silencio, y el ejército entero fue destruido. Eso no es una historia bonita para niños. Es un principio espiritual activo que opera exactamente igual hoy. Cuando un elegido guarda silencio y le entrega la batalla al Creador, el Creador pelea. Y cuando el Creador pelea, ningún ejército resiste, ninguna conspiración sobrevive, ninguna. Ahora mira lo que pasó en Jericó. Josué capítulo 6. Dios le dio una instrucción que a cualquier estratega militar le habría parecido una locura absoluta. Le dijo: van a marchar alrededor de la ciudad, en silencio, sin gritar, sin tocar trompetas, sin pronunciar una palabra. Solo caminen. Imagina esa escena. Un ejército completo marchando alrededor de una ciudad fortificada sin decir absolutamente nada. Los habitantes de Jericó probablemente se rieron el primer día. ¿Qué hacen estos locos? El segundo día se burlaron con menos convicción. Al tercer día las risas empezaron a apagarse, porque hay algo profundamente perturbador en el silencio de alguien que debería estar atacando. Cuando esperas gritos de guerra y recibes silencio, algo dentro de ti se empieza a romper. Tu confianza se desmorona como arena entre los dedos. ¿Sabes qué es lo más aterrador en una guerra? No es un ejército enorme ni armas superiores. Es no saber qué está pensando tu enemigo. Y el silencio produce exactamente eso. Incertidumbre total, confusión absoluta, terror sin necesidad de levantar un dedo. Al sexto día nadie se reía dentro de esas murallas. Estaban temblando, porque 6 días de silencio solo puede significar una cosa. Saben algo que nosotros no sabemos. Y al séptimo día, cuando gritaron después de 6 días de silencio comprimido, las murallas cayeron solas, sin catapultas, sin arietes, sin que un solo soldado tocara una sola piedra. Las murallas no cayeron por el grito. Cayeron porque el silencio previo cargó ese grito con un poder que ninguna estructura humana podía resistir. Tu período de silencio no es pasividad, no es debilidad, es carga. Estás acumulando un poder espiritual que cuando se libere va a derribar muros que llevan años de pie en tu vida. Y lo que tú viviste estas semanas no fue algo que se te ocurrió de la nada, no fue una decisión puramente racional. Fue una instrucción que recibiste en tu espíritu con tanta claridad que no pudiste ignorarla, aunque tu mente gritaba lo contrario, aunque tu orgullo exigía que reaccionaras. Hubo un momento, y tú sabes exactamente cuál fue, donde todo tu cuerpo te pedía que respondieras. Tus dedos estaban sobre el teclado, las palabras perfectamente formadas en tu cabeza, pero algo te detuvo, como una mano invisible que dijo: no, quédate quieto. Yo me encargo. Y obedeciste. No porque fuera fácil, fue probablemente lo más difícil que has hecho, porque el ser humano está programado para defenderse, y tú luchaste contra tu propio instinto para mantener el silencio. El libro de Proverbios lo dice con una contundencia que quita el aliento. El que domina su espíritu es más poderoso que el que conquista una ciudad entera, más que un general con miles de soldados. Porque conquistar una ciudad requiere fuerza exterior, pero dominarte a ti mismo cuando tienes toda la razón para explotar, requiere conquistar la fortaleza más indomable que existe, tu propio ser. Y tú lo hiciste, en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento. Ahora déjame decirte qué sucedía en el mundo espiritual mientras librabas esa guerra invisible. Cuando fuerzas oscuras se organizan contra un elegido, necesitan un canal abierto para operar. Ese canal es tu reacción emocional. Funciona como una puerta. Cada vez que reaccionas con ira, con dolor, con venganza, esa puerta se abre más y tienen acceso directo a tu energía, tu mente, tu paz. Pero cuando un elegido cierra esa puerta a través del silencio, se quedan afuera, golpeando una puerta cerrada, lanzando ataques que rebotan contra ellos mismos, y se quedan sin recursos, porque dependían de tu energía emocional para mantener sus operaciones activas. Imagina un ejército en el desierto que depende de una sola fuente de agua.
Toda su estrategia, toda su capacidad de pelear depende de esa fuente. Y de pronto esa fuente se seca. No porque el agua se acabó, sino porque alguien redirigió el río. Tú redirigiste tu energía. Dejaste de derramarla en peleas inútiles. La guardaste, la acumulaste, y sin ser consciente, la canalizaste hacia tu propio crecimiento. Y el ejército que dependía de esa energía empezó a colapsar. Para quienes quieren profundizar, hay material exclusivo en la descripción y comentario fijado. Ahora viene lo que realmente va a darte escalofríos, porque lo que voy a describir es lo que sucede cada vez que un elegido elige el silencio, y los resultados son perfectamente visibles para quien sabe observar. Lo primero que pasó cuando te callaste fue que los ataques se intensificaron. ¿Lo recuerdas? Las provocaciones fueron más fuertes, más directas, más personales, como si alguien hubiera girado el volumen al máximo. Eso se llama escalada desesperada. Es lo que sucede cuando alguien que se alimenta de tu reacción deja de recibirla. Hace lo mismo que haría cualquier adicto cuando le quitan lo que necesita. Se desespera, aumenta la dosis, busca provocarte con más veneno buscando que finalmente explotes. Y probablemente pensaste que tu silencio no funcionaba, que las cosas empeoraban, que debías haber respondido. Pero era exactamente lo contrario. La escalada no era señal de que perdías. Era la confirmación más clara de que estabas ganando, la prueba de que los estabas matando de hambre, de que su estrategia principal había dejado de funcionar por primera vez. Y entonces llegó la segunda fase, la que muy pocos elegidos alcanzan porque la mayoría rompe el silencio durante la escalada. Hablan justo cuando debían callar, reaccionan justo cuando el enemigo estaba a punto de caer, pero tú no rompiste, y llegaste a la fase de confusión. De repente, las personas que hablaban de ti empezaron a contradecirse. Las historias ya no cuadraban. Los que se habían unido contra ti empezaron a tener problemas entre ellos que antes no existían. ¿Por qué? Porque la única razón por la que estaban unidos era tú. Tu reacción era el pegamento, el combustible, el tema de conversación que les daba identidad como grupo. Pero cuando dejaste de reaccionar, dejaron de tener un enemigo común. Y sin enemigo común, los aliados falsos se convierten en enemigos entre sí. La energía destructiva necesita un destino. Si tú ya no eres ese destino, se dirigen los unos contra los otros. Esto está documentado en la Biblia con nombres y lugares. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. El rey Josafat enfrentó algo humanamente imposible: 3 ejércitos marchando para destruir a Judá. Sin fuerza militar para resistir, sin aliados, sin plan de escape. ¿Sabes qué hizo? No preparó contraataque, no negoció, oró, ayunó y puso cantores al frente del ejército. No guerreros, cantores, personas que adoraban en lugar de pelear. 3 ejércitos marchando con sed de sangre, y al frente de Judá, en lugar de soldados, voces cantando en paz. Y mientras adoraban, los 3 ejércitos enemigos se volvieron unos contra otros. Se atacaron entre sí. Se destruyeron mutuamente sin que Judá moviera un dedo. Cuando el pueblo de Josafat llegó al campo de batalla, no había batalla, solo cadáveres, y tanto botín que les tomó 3 días recoger las riquezas que los enemigos dejaron atrás. 3 días recogiendo las riquezas de los mismos que vinieron a destruirlos. Eso es exactamente lo que está sucediendo en tu vida ahora mismo. ¿No lo ves? Esa persona que tanto habló mal de ti, ¿no notaste que últimamente tiene problemas que antes no tenía? Conflictos que surgen de la nada, situaciones complicadas con las mismas personas que eran sus aliadas, ese grupo que se formó para excluirte. ¿No notaste tensiones entre ellos que no estaban antes? Que ya no se llevan tan bien como cuando su proyecto principal era destrozarte. Eso no es coincidencia. Es el principio de Josafat operando en tiempo real, el resultado directo de haber elegido el silencio cuando todo te gritaba que pelearas. Les quitaste el pegamento, les quitaste tu reacción, y están cayendo, uno por uno. Y viene la tercera fase, la exposición. Lucas capítulo 12, versículo 2. No hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse. Mientras te quedabas en silencio, el cielo registraba todo, cada mentira fabricada,
cada plan armado a tus espaldas, cada conversación donde tu nombre fue moneda de burla. Todo fue grabado, y ahora esos registros están saliendo a la luz. Las máscaras están cayendo. Las personas que te sonreían mientras planeaban tu destrucción están siendo vistas tal como son, sin filtros, sin actuación. Y lo más irónico, si hubieras respondido, si hubieras salido a exponer a tus enemigos públicamente, habrías sido tú el que quedaba mal, porque este mundo siempre juzga más duro al que reacciona que al que provoca. Pero al callarte, la justicia llegó perfecta, limpia, sin que nadie pueda señalarte como vengativo o problemático. Tu silencio fue la trampa perfecta para la verdad. Les diste todo el espacio para exponerse solos, y lo hicieron. Ahora necesito hablarte de algo que probablemente sentiste durante este proceso, y que pudo haberte causado más dolor que las propias provocaciones. La culpa. Hubo momentos donde te sentiste mal por no responder, donde pensaste que eras frío o insensible, que estabas abandonando a personas que merecían una explicación, que tal vez eras tú el problemático por callarte. Esa culpa no era tuya, venía del mismo sistema que necesita tu reacción para sobrevivir. Cuando la provocación directa falla, cuando la escalada no funciona, el último recurso es hacerte sentir culpable por tu propia arma, convertir tu mayor fortaleza en fuente de vergüenza. ¿Qué clase de persona no responde? Eres cobarde, eres inmaduro. Mentira, todo mentira. La persona más poderosa no es la que siempre tiene algo que decir, es la que sabe cuándo su silencio habla más fuerte que cualquier discurso. Quiero mostrarte algo sobre José que la mayoría pasa por alto, pero que contiene la clave de lo que estás viviendo. José fue traicionado por sus propios hermanos, no por extraños, por su sangre. Lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Después fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y terminó en la cárcel por algo que jamás cometió. ¿Y qué hizo durante todo ese proceso? Durante años de injusticia, traición sobre traición, mentira sobre mentira, silencio. No hay registro de José maldiciendo a sus hermanos. No existe un versículo donde grite su inocencia. No hay evidencia de planes de venganza. Solo silencio, paciencia, confianza en un plan que sus ojos todavía no podían ver. Y ese silencio lo llevó del calabozo al palacio, de prisionero olvidado a gobernador de la nación más poderosa de la tierra. Porque Dios no entrega palacios a personas que todavía reaccionan como prisioneros. Tu silencio no es tiempo perdido, es formación divina. Cada día que resistes la tentación de reaccionar, algo está siendo construido en ti que no podría construirse de otra forma. Dominio propio, paciencia estratégica, sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo el silencio es la respuesta. Estas son herramientas de un líder. Cualidades de alguien que está siendo preparado para algo mucho más grande que las batallas pequeñas donde quieren mantenerlo atrapado. David lo vivió de la forma más intensa. Fue ungido como rey siendo muchacho, pero pasaron años antes de sentarse en el trono, y durante esos años Saúl lo perseguía como un animal, lo quería muerto, lo cazaba con ejércitos enteros. David tuvo 2 oportunidades claras de matar a Saúl con sus propias manos. 2 momentos donde Saúl quedó completamente vulnerable. Sus propios hombres le decían: Dios te lo está entregando, mátalo, termina con esto. ¿Y qué hizo David? Refrenó su mano, guardó su espada, cerró su boca. ¿Y qué pasó al final? Saúl cayó por su propia espada, literalmente. Se destruyó a sí mismo. Y David heredó el reino completo sin tener una sola gota de sangre de su enemigo en las manos. Las personas que te persiguen van a caer por su propia espada, no por la tuya. No necesitas vengarte, solo necesitas mantener el silencio y dejar que el Creador haga lo que solo Él sabe hacer. Porque cuando Dios ejecuta justicia, no hay errores, no hay daños colaterales. La justicia llega perfecta, completa y en el momento exacto. Y tú heredas el reino con las manos limpias. Ahora necesito hablarte de la soledad, porque el silencio del elegido es extremadamente solitario y nadie te prepara para eso. Cuando entras en un periodo de silencio espiritual, no solo te callas hacia tus enemigos, te callas hacia casi todo el mundo. Y descubres algo incómodo.
La mayoría de tus relaciones dependían del ruido, de conversaciones superficiales, de intercambio constante de dramas y reacciones. Cuando te callas, muchas personas simplemente desaparecen, no porque te odien, porque no saben cómo relacionarse con alguien que ya no vive en el ruido. Y duele ver que tu círculo se redujo drásticamente, que personas que juraban ser tus amigos se esfumaron. Pero eso no fue pérdida, fue purificación. Tu silencio no te quitó personas, te mostró la verdad sobre las que ya estaban ahí. Las pocas que se quedaron, las que no necesitan tu reacción constante para valorarte, esas son las reales. Y sobre esa base se construye todo lo que viene. El profeta Elías lo vivió de la manera más extrema. Después de la mayor victoria espiritual del Antiguo Testamento, derrotando a 450 profetas falsos en el Monte Carmelo, haciendo descender fuego del cielo, se quedó completamente solo. Huyó al desierto, se sentó bajo un árbol y pidió morirse. ¿Y sabes dónde habló Dios? No fue en el terremoto, no fue en el fuego, no fue en el viento que partía los montes, fue en una voz suave, delicada, en lo que el texto original describe como el sonido del silencio fino. Dios habla en frecuencias que solo se escuchan cuando todo lo demás se ha callado. Y el ruido más fuerte que existe no son las bocinas de la calle, es tu propia reacción emocional, tu ira, tu deseo de venganza, ese diálogo interno donde ensayas lo que deberías haber dicho, pero tú te callaste. Y al callarte por fuera, el ruido interno también bajó de volumen. Los diálogos de venganza perdieron fuerza. Y en ese silencio interno empezaste a escuchar algo que siempre estuvo ahí pero que el ruido no te dejaba percibir. ¿Lo notaste? Que tus pensamientos se volvieron más claros, que llegaron ideas que parecían surgir de la nada, soluciones a problemas que arrastraste durante meses, sueños más vívidos cargados de significado. Eso no es imaginación, es el resultado directo de haber silenciado el ruido para sintonizar la señal que siempre estuvo transmitiendo, esperándote. Ahora presta mucha atención porque esto es el corazón de todo lo que te he dicho. El resultado más poderoso de tu silencio no es que tus enemigos cayeron. Eso fue un efecto secundario. Impresionante, sí. Satisfactorio, sin duda, pero secundario. El resultado real es lo que el Creador preparó para ti mientras callabas. Hay un principio espiritual que funciona como ley universal. Mientras el elegido calla, Dios trabaja. Mientras tú no te mueves, Dios mueve montañas a tu favor en lugares que ni sabes que existen. Mientras no pronuncias una palabra, Dios está hablando sobre ti en dimensiones que tu mente no puede procesar. Oportunidades que no buscaste están siendo redireccionadas hacia tu camino. Puertas que parecían cerradas con cadenas están siendo abiertas. Personas que van a transformar tu vida están siendo posicionadas estratégicamente en tu ruta. Y absolutamente nada de esto habría podido suceder si hubieras estado ocupado peleando con fantasmas. Porque eso eran fantasmas. Distracciones diseñadas para mantenerte atrapado en batallas insignificantes, mientras las verdaderas bendiciones de tu vida pasaban de largo porque estabas demasiado ocupado respondiendo mensajes que no merecían ni ser leídos. Cada discusión era tiempo robado de tu propósito. Cada persona tóxica que demandaba tu atención era un desvío calculado del camino que Dios trazó para ti. Cada noche dando vueltas pensando qué contestar, era una noche que no invertiste en construir lo que te espera. Y cuando finalmente lo entendiste, cuando algo dentro de ti hizo un clic tan profundo que decidiste que se acabó, que no vas a desperdiciar ni un segundo más en personas que no merecen ni el espacio en tu memoria, todo cambió. No de forma dramática, cambió como cambian las cosas verdaderamente poderosas, en silencio. Hubo un momento en que miraste una provocación que antes te habría destruido y simplemente no sentiste nada. No fue esfuerzo mantener la boca cerrada, fue natural, como respirar, y supiste con certeza absoluta que habías cruzado una línea sin retorno. El viejo tú habría respondido en segundos, habría preparado el mensaje más cortante, y se habría sentido poderoso 5 minutos antes de sentirse vacío 5 días. Pero el nuevo tú simplemente miró, respiró profundo y siguió caminando sin voltear. Esa transformación silenciosa vale más que 1000 victorias públicas.
Ahora quiero mostrarte algo sobre Jesús que contiene la lección definitiva sobre el poder del silencio. Mateo capítulo 27, versículo 14. Jesús de pie frente a Pilato, el gobernador romano con poder absoluto sobre su vida y muerte, los acusadores gritando mentiras, los testigos falsos tropezando con sus contradicciones, la multitud pidiendo sangre, y Jesús no dice una sola palabra. El texto dice que Pilato se maravilló mucho. En toda su carrera había visto a cientos suplicar por su vida, a los hombres más fuertes quebrarse, a reyes arrodillarse, pero jamás había visto a alguien simplemente quedarse en silencio. Y ese silencio comunicó algo que 1000 discursos no habrían logrado. No tengo miedo de ti. Tu poder sobre mí es una ilusión, y los dos lo sabemos. El silencio de Jesús no fue debilidad. Fue la declaración de autoridad más absoluta de la historia. Dijo sin una sola sílaba: tú crees que me estás juzgando, pero quien realmente está siendo juzgado aquí eres tú. Pilato lo sintió. Por eso intentó liberarlo. Por eso se lavó las manos. Porque el silencio lo puso frente a su propia conciencia sin escapatoria. Las personas que te atacan sienten lo mismo. Quizás no lo entienden con la mente, pero algo dentro de ellas se perturba profundamente cuando no reaccionas. Estaban preparadas para tu respuesta. Tenían contraataques listos. Todo un arsenal emocional para una guerra de palabras. Y tú simplemente no apareciste en el campo de batalla. Imagina un ejército en formación de combate. Armaduras, espadas, adrenalina, listos para pelear. Y el enemigo no llega. Un día, nada. Una semana, silencio. 2 semanas y la espera se vuelve insoportable. La adrenalina preparada para la batalla se vuelve ansiedad. La energía de guerra, al no tener objetivo externo, empieza a destruirlos internamente. Empiezan a pelear entre ellos, a acusarse, a desconfiar de sus propios aliados, porque la energía destructiva tiene que ir a algún lugar. Es ley espiritual, y si tú no estás ahí para recibirla, se vuelve contra quien la generó. Les negaste el campo de batalla, les negaste el enemigo, les negaste la guerra que necesitaban para justificar su propia oscuridad, y se destruyeron solos. No todos de golpe, cayeron uno por uno. El primero fue el que más ruido hacía, el que lideraba la campaña contra ti, porque fue el que más energía invirtió y el que más vacío quedó cuando cortaste el suministro. Después cayó el que se escondía detrás, el cobarde que alimentaba el fuego a tus espaldas con sonrisas falsas. Ese cayó cuando su líder ya no podía protegerlo, porque estaba ocupado con su propio desastre. Luego los que se unieron por conveniencia empezaron a desaparecer, a actuar como si nunca hubieran participado, porque nadie quiere estar en un ejército que pelea contra un fantasma, y los pocos que quedan operan con una fracción de la fuerza que tenían cuando tú les alimentabas la boca con tu dolor. Tu silencio no fue un retiro cobarde, fue un asedio, el más inteligente y devastador que existe. No les cortaste agua ni comida, les cortaste algo infinitamente más necesario, tu atención. Y sin tu atención, resultaron ser exactamente lo que siempre fueron debajo de todo ese ruido. Nada. Ahora escúchame, porque la temporada de silencio no es eterna. Tiene un punto de transición y está más cerca de lo que crees. ¿Recuerdas Jericó? 6 días de silencio, pero al 7º, gritaron. Hubo un momento preciso donde el silencio dio paso a la voz, y cuando salió, cargada con todo ese poder comprimido, las murallas se desplomaron. Tú te estás acercando a tu 7º día. Pronto, no por impulso sino por instrucción clara, vas a abrir la boca, y no van a salir las mismas palabras. No va a ser reacción ni defensa, va a ser declaración. Pura, poderosa, cargada con semanas de silencio, que se va a liberar como una onda expansiva. Porque las palabras del que habla constantemente son como el viento, predecibles, fáciles de ignorar. Pero las palabras del que guardó silencio son como un trueno en la noche, imposibles de ignorar, imposibles de contrarrestar. Pero tengo una advertencia seria. Después de un período de silencio victorioso, después de ver a tus enemigos caer, va a llegar una provocación final, diseñada con precisión para romper tu silencio justo antes de tu mayor bendición. Puede venir disfrazada de algo legítimo, una situación que necesita tu opinión,
Una injusticia que exige tu intervención. Puede usar tu propia compasión como puerta de entrada. Y vas a sentir que todo se activa otra vez. Que las palabras se forman solas. Que esta vez es diferente. No es diferente. Es la misma trampa con un disfraz nuevo. La última carta antes de que tu victoria sea irreversible. Cuando llegue, recuerda a Josué marchando en silencio. A David refrenando su espada. A José callado en una cárcel injusta. A Jesús de pie ante Roma sin pronunciar una sola sílaba. Y recuerda que tu silencio destruyó un ejército entero. No rompas el arma que te dio la victoria solo porque alguien encontró un último botón que presionar. Elegido, tú no eres alguien que simplemente decidió callarse porque no sabía qué hacer. Eres un guerrero espiritual que dominó el arte más difícil de la guerra, el silencio estratégico. En una era donde todo el mundo grita, opina, reacciona y se autodestruye porque no puede controlar su propia boca, tú elegiste callar. Y al callar, destruiste lo que ejércitos enteros no podrían haber destruido con la fuerza. Tu silencio no fue cobardía. Fue la forma más violenta de valentía que existe. La que nadie ve. La que nadie aplaude. La que sucede en la oscuridad de tu habitación cuando decides no enviar ese mensaje que ya tenías escrito. Eres más poderoso que un conquistador de ciudades. La Biblia lo dice, no yo. Y esa fuerza es exactamente la que se necesita para lo que viene. Algo grande. Algo que va a hacer que todo este periodo tenga un sentido tan claro que vas a mirar atrás y agradecer cada segundo que mantuviste la boca cerrada. Para quienes quieren profundizar en los principios espirituales del silencio como arma de guerra divina, hay material exclusivo en la descripción y comentario fijado de este video. Cuesta menos que una pizza y viene con un audiobook completo y una guía de meditación de 5 minutos como bonificación especial. Si sientes que necesitas fortalecer esta capacidad que ya demostraste poseer, ese material fue creado para elegidos exactamente como tú. Si todo lo que escuchaste hoy resonó en tu espíritu de una forma que no puedes explicar, escribe 7 en los comentarios para confirmar que entiendes el poder devastador que llevas dentro cuando decides cerrar la boca y dejar que el cielo pelee por ti. Suscríbete y activa todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre los principios espirituales que operan en la vida de los elegidos. Comparte este video con alguien que está pasando por un periodo de silencio y necesita entender que no está siendo derrotado, que no está siendo cobarde, que está cargando un arma capaz de derribar murallas. Y antes de irte, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para descubrir qué activó Dios en tu vida durante tu silencio y por qué eso te convierte en alguien completamente intocable. Juntos somos más fuertes.